es un día especial, como hemos dicho, que vamos a tener nuestra Santa Cena, pero no es solamente por eso un día especial. Es un día especial para mí, para la iglesia, creo, porque he buscado que Dios nos dio una dirección para este año, como nos dio la dirección para el año pasado. Aunque sé la dirección para el año pasado no era tanto una dirección, sino cuanto un aviso, porque dicen que te vamos a tener un año muy difícil, no es para mí una dirección, pero puede tomarse como una dirección, porque cuando Dios avisa algo es para dirigirnos en la vía correcta, ¿no? Entonces hoy doy gracias a Dios porque hemos recibido un orden. Para mí es un orden lo que Dios nos ha dado, me ha dado, y ahí es donde quiero dirigir la iglesia. La iglesia somos una casa, un barco. ¿Puedo decir un barco? Somos un barco. Y tenemos un rumbo. Y en el barco hay solo un capitán. Y el capitán va el último. Y es el capitán el que duerme siempre. Jesús dormía en el bote tranquilo. Y aunque la tempestad venía, Jesús se dormía tranquilo, nadie lo despertaba. Era más o menos como ustedes cuando toca el despertador para levantarse para la iglesia. Usted me dice 5 minutos más, 10 minutos más, 15 minutos más. Como miedo. Bueno. Toma su Biblia conmigo y abren su Biblia. Hoy, si tienen algo para escribir, pueden escribir. Es muy particular la palabra en sí misma. La palabra no es particular, pero es muy particular la manera en que yo lo recibí. Y a veces me asombro mucho porque Dios tiene una múltiple gracia y favor para darnos de recibir su palabra. Dios habla de muchas maneras, dice la Biblia, pero el hombre no escucha. Entonces, gracias a Dios que Dios siempre habla de una manera que nosotros podemos entender. Y leemos en el libro de Hebreos, capítulo 12, del versículo 1 y 2, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la destra del trono de Dios. Aleluya. Esto es la palabra de Dios que estamos leyendo en el libro de Hebreos, y es interesante saber que el libro de Hebreos ha sido escrito por un autor que no se conoce, pero el libro de Hebreos ha sido escrito para las personas creyentes que están en la iglesia del Señor, y ha sido escrito a los creyentes para que no se detengan al lugar donde ya están, sino que van un poco más allá de los ritos, de las liturgias, de las costumbres que hemos sido enseñados de hacer, y que van más allá para conocer a Jesucristo y conocer lo que Jesucristo tiene para nosotros. Y cuando digo que el libro de Hebreos ha sido escrito para las personas que no tienen que estar en el lugar donde están, significa que el libro de los Hebreos ha sido escrito para personas que están sentados en el estanque,
El libro de Hebreos ha sido escrito para personas que están sentados y tienen feo olor. No porque no se ponen perfumes, porque sino el lugar donde están sentados es un lugar que no tiene salida y entonces se sienten estancados. Entonces el libro de Hebreos ha sido escrito para las personas que se den cuenta y que se ponen en marcha para ir más allá de lo que están. ¿Por qué? Porque si están donde están se van a pudrir. Diga conmigo, pudrir. Habla así. Eso es. No le voy a decir que olea al que está a tu lado, que es feo. Pero sí. Usted sabe que una manzana pudre 1 kilo de manzana. Usted sabe que 1 kilo de manzana pudre 10 kilos de manzana. Usted sabe que una manzana pudre un tamaño de manzana. Entonces no es importante la pequeñez, es importante que pudre. Y ¿por qué dije que Dios me dio esta palabra tan particular? Porque si la Biblia dice que no tenemos que estar en un lugar, sino que tenemos que avanzar, es algo muy interesante que la palabra hebreo quiere decir a los que cruzan. Repite conmigo, a los que cruzan. Usted puede ver en el vocabulario diccionario hebreo que la palabra hebreo significa a los que cruzan. Entonces el epístola de los hebreos ha sido escrita para los que cruzan. Entonces la gente del Antiguo Testamento fue llamado hebreos porque se les dio un orden que marchen. Porque tenían que cruzar el Jordán. Tenían que cruzar al otro lado. Porque al otro lado había una tierra prometida y a donde estaban ellos era una tierra de infierno. Venían de Egipto y se fueron y tenían que ir a una tierra prometida. Pero tenemos que entender también que la tierra prometida es un lugar que nadie y ninguno puede ir si no cruza. Por eso hoy usted puede escribirse toma nota, Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, puede escribirse Éxodo capítulo 14, versículo 14, versículo 15, para ser más preciso. Puede escribir Marcos capítulo 4, de preciso al versículo 35. Y usted puede escribir también Josué capítulo 3. Y es lindo leer todo el capítulo de Josué capítulo 3. Y estos son los versículos adicionales sobre la palabra que vamos a hablar. En Josué capítulo 3, el versículo que estamos leyendo, dice la palabra que Dios despertó a Josué y le dijo: ahora Moisés está muerto y vos tenés que llevar este pueblo a la tierra prometida donde yo le he dado para que la heredesen. Significa que Dios, presten atención, y esto es la palabra profética para nosotros hoy, para todo el año. Dios nos da un orden para que crucemos al otro lado. Dígale a tu vecino: cruza al otro lado. En este año, yo sé que hemos tenido un año muy feo. Así como en Éxodo capítulo 14, el pueblo de Israel salió de Egipto y entonces Dios les dice a que tienen que pasar el Mar Rojo. Entonces cuando llegaron al Mar Rojo tuvo un gran problema porque el Mar Rojo es muy grande. Entonces al lado atrás Dios dice que la palabra de Dios nos enseña que Dios endureció el corazón al faraón. Así como Dios endureció el corazón de Satanás para que le dé con el año, porque este año ha sido un año muy difícil para usted.
también para mí. En este año muchas personas han recibido golpes que nunca se esperaban. En este año no han llegado a enfrentar cosas que nunca pensamos que vamos a enfrentar. ¿Por qué? Porque antes gozábamos de una situación que sea económica o espiritual o física, y hoy nos encontramos en un estado que casi hemos perdido el hilo. Hoy no somos los que nosotros manejamos la situación. Si bien sé que confiamos en Dios, si bien sé que nosotros decimos que Dios tiene el control, pues es una palabra que utilizamos mucho. ¿Es verdad o no? Dios tiene el control. ¿Para qué lo decimos esto? Para calmarnos a nosotros mismos. Pero a veces ni lo creemos. Parece que el control no lo tiene Dios. Entonces, parece que los egipcios atrás, porque fue endurecido su corazón, porque los problemas no se solucionaron como nosotros pensamos, entonces le tenemos atrás. ¿Y qué están haciendo? Estamos en medio de un mar rojo que es imposible que se divida, y unos 600 carros de caballos que vienen para matarnos. Entonces estamos en una situación muy crítica. Entonces lo único que hacemos es oramos a Dios. ¿Es verdad o no? Cuando tenemos problemas, ¿qué hacemos? Oramos a Dios. Señor, ayúdame. Señor, esto. Señor, el otro. La perfil, la verdad. Pero aquí, en el versículo 14 y el versículo 15, versículo 14, Moisés dice al pueblo: Jehová peleará por usted. Y ahí le da una palabra de fe. Y en el versículo 15, Dios le dice a Moisés: dígale a este pueblo que no me hable, sino que marchen. Ahí tenés el primer paso. No es necesario solo orar a Dios, es necesario que marches. Lo que pasa es que en este año hemos estado orando, quizá ayunando, pidiendo, y algunos ofrendando para que se les solucionen los problemas. Pero este año tenés un orden: que marches. Y el orden de marchar, nadie te puede empujar. Aquí está escrito en Hebreos capítulo 12, versículo 12: puesto los oídos en Jesús. No. Puestos los ojos en Jesús. Significa que tú tienes que saber a dónde vas. Dígale a tu vecino: tú tienes que saber a dónde vas. Porque muchos de nosotros en este año, tristemente eso es una palabra muy fuerte. Muchos de este año no saben a dónde van, no saben ni de dónde vienen. Entonces, vamos como moscas sin cabeza. Usted sabe la gallina cuando le cortan la cabeza, cómo anda, como gallina sin cabeza. Usted ya lo han dicho. Porque usted nunca cortó la cabeza de una gallina. Anda ahí ensuciando con sangre por todo lado. Tiene vida todavía, pero no sabe dónde va, anda golpeándose en las paredes. ¿Por qué? Porque no tiene. Perdió. Dígale a tu vecino: perdiste rumbo. No lo golpea. Cuando estamos bajo dificultades, cuando estamos bajo problemas, perdemos el rumbo. ¿Por qué? Porque nos afanamos, tenemos miedo. Pero Dios no nos dice que oremos solo. Dios quiere que confiemos, que tengamos fe y avancemos. Para poder cruzar se necesita una acción de fe, nada más. Por esta razón hemos estado llorando mucho por las situaciones que tenemos. Pero este año es un año crucial. Tenemos que cruzar. Te llamo hebreo porque Dios te está llamando hebreo. Porque nosotros somos hebreos espirituales. Y los hebreos, la palabra dije, no pongan aquí porque hebreo significa los que cruzan. Esta letra que leímos ha sido escrito para la gente que tiene que cruzar. Y la letra de Hebreos habla de fe y nada más. Versículo 1 de Hebreos capítulo 12 que hemos leído, dice que nosotros tenemos que correr la guerra y tenemos un montón de testigos en torno
que nos están mirando. Diga conmigo, me están mirando. Pero no están mirando tu panza. No están mirando tu belleza. Y no están mirando ni tampoco tu físico, tu ropa, tu perfume, tu auto. Están mirando si tú corres o no corres y cómo corres. Y los que corren, corren para poder ganar. Y dice la Biblia que estos testigos están ahí no solo para mirarte, sino para mostrarte que ellos ya lo han hecho una vez y que te están alentando que tú puedes hacerlo también. ¿Y cuáles son estos testigos? Yo quiero hablar de estos testigos porque Dios siempre nos ha dado a alguien a quien confiar. Y es Jesús. Estos testigos le podemos leer aquí en el capítulo 3 de Josué. Dice la Biblia que Josué recibió un orden y dijo: dígale al pueblo que se levante, que se ponga a la orilla, pero antes de ellos se tienen que levantar los sacerdotes. Los sacerdotes tienen que tomar el arca y pararse a la orilla del Jordán. Les voy a explicar algunas cosas para que entiendan que todo lo que en la palabra de Dios ha sido escrito es algo muy profundo espiritual para nosotros y todo es aplicable a nuestra vida. La Biblia dice que los sacerdotes tenían que pararse a la orilla del mar, del Jordán. Y dice que el pueblo se tenía que parar muy lejos, más o menos a 1600 metros. Y dice la Biblia que cuando Josué da un orden a los sacerdotes tienen que poner el pie en el agua. Y solo cuando, dice la Biblia, los sacerdotes ponen el pie en el agua, solo entonces el agua se dividirá. Pero es interesante que Dios manda al pueblo a cruzar a una época de primavera cuando el Jordán desborda. Si el Jordán no hubiera desbordado, era fácil cruzar. Pero la época cuando Jordán desborda, Jordán es muy tempestuoso. Y venir a la orilla del mar es peligroso. Y más poner el pie. Si Dios nos está llamando a cruzar, primeramente tenemos que saber a dónde vamos. Porque si sabemos a dónde vamos, el conocimiento de a dónde vamos nos va a dar el valor para cruzar. Porque si para ti es importante saber a dónde vas, y si es importante el lugar a dónde vas, tú te vas a tomar el tiempo, vas a tomar en tu fuerza, vas a pensar, vas a cargarte y vas a ir. Y si tienes obstáculos, vas a ir lo mismo. ¿Por qué? Porque tú sabes a dónde vas. Dios nos ha prometido algo. En este año, yo sé que Dios va a hacer milagros con nuestras vidas. Lo sé porque Dios me lo ha dicho. Dijo Jehová a Josué en versículo 5: dígale al pueblo que se santifique, porque mañana voy a hacer milagros entre ustedes. Dios ha preparado milagros para nosotros, para algunos sanidades, para otros milagros financieros, para otros salvación de sus seres queridos. Son milagros que nosotros hemos orado por mucho tiempo, pero estos milagros no ocurren así. Dios manda: santifícate, porque la santificación impide una limpieza interior. Dios no te está llamando que te ponga la corbata y tampoco que te rales el pelo. Hablé a los jóvenes sábados. A Dios no le importa que tienes arito aquí o que tienes una cosa del caballo que se pone, ¿cómo se llama esto? Póngatela si quieres, no sé cómo vas a comer, pero a Dios no le importa esto. Entiéndanme, a Dios te importa
la situación de tu corazón. A Dios no le importa tu exterior, a Dios le importa tu interior. Y la santificación del Antiguo Testamento era un lavado exterior. En el Nuevo Testamento es un lavado interior. Y si tú estás esperando un milagro de sanidad, liberación, salvación, prosperidad económica, si lo estás esperando, hágalo venir. No cierres la puerta. Si tú has comprado algo por Mercado Libre y te interesa mucho, tú vas a estar en la puerta esperando el correo. Tú no vas a estar cerrando la puerta y chao, me voy, pongas una tabelita ¿cómo se llama el postino? El cartero. Te espero a Mar del Plata vía Punta Mogote. No va a venir, porque sos tú que necesitas el milagro, no el cartero. Entonces, si tú necesitas el milagro este año, tienes que cruzar. Y para cruzar, tú tienes que santificarte, porque este día Dios va a hacer milagro contigo. Pero Dios no va a hacer los milagros, aunque te lo ha prometido, si tú no te santifiques. La santificación de tu corazón es el punto de partenza, es el punto de recibir el milagro de Dios. Santificar tu vida significa prepararse para recibir el milagro. Y cuando Josué le dice al pueblo, santifícanse, porque mañana haré milagros, es porque Dios tiene algo en mente para ti. Entonces, número uno, tú tienes que saber a dónde vas. Número dos, tú tienes que saber quién te da la orden de cruzar al otro lado. Si tú no sabes quién te está hablando hoy, tú nunca vas a cruzar. Yo sé que es muy difícil para algunos de ustedes ver más allá de esta ropa. ¿Qué quiero decir? Que muchos de ustedes están escuchando el señor Rosenich, y yo sé que usted lo está escuchando, pero no sé cuántos aquí ven el don en el señor Rosenich, porque si lo que le estoy hablando lo reciben del don, entonces usted va a cruzar. Pero si usted no recibe del Señor Rosenich, usted no va a cruzar. Porque Jesús era un hombre y nosotros somos hombres y. Entonces Dios nos está llamando a cruzar del otro lado. Y esto es la palabra profética. Tienes que cruzar al otro lado. Primero tienes que saber a dónde vas. Puesto los ojos en Jesús significa mirar hacia donde quieres llegar, no hacia atrás. Jesús está a tu futuro, no a tu pasado. Hay muchas personas que quieren cruzar este año y tener victorias, pero siguen mirando para atrás. Cuando tú mires para atrás, tú no cruzarás. Si tú sigues mirando el hijo que te ofendió, si tú sigues mirando para atrás tu esposa que te ofende, tu padre que te golpea, si tú sigues esperando para atrás las personas que tienen falta de perdón hacia ti, si tú sigues mirando para atrás todas las cosas que no has podido hacer, si tú sigues mirando para atrás las personas que te han odiado y que te han dejado, tú nunca vas a poder avanzar. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, tú puedes correr con perseverancia, porque Jesús, repiten conmigo, Jesús no empuja, Jesús guía. Jesús no está aquí para empujarme a cruzar. Jesús está adelante para guiarme a cruzar. Hay mucha gente que se cree que Dios te va a empujar en la vida. Señor, guíame, empújame tú. Y hermano, a llamarlo el hermanito para que venga a la iglesia. No lo voy a llamar. Pero él necesita un empujoncito. No necesito un empujoncito. Necesito una guía. Porque si usted prende una luz y anda en un camino oscuro, un camino con muchos agujeros, ¿dónde pone su luz? ¿Atrás o adelante? La gente, ¿dónde puso los luces del auto? ¿Atrás o adelante? Es hacia adelante para ilumbrar lo que viene,
Para que tú puedas cruzar, tú tienes que mirar por delante el autor de tu fe, porque se necesita fe para cruzar, porque no es fácil cruzar. En el día que Dios quiso que ellos cruzan, el río desborda. Por eso dije, presta atención a cada palabra. Dios no te va a decir que cruces cuando todo va bien. Dios no te va a decir que cruces cuando todo está lindo. Dios no te va a decir que te mueves cuando tienes plata, cuando estás sano, cuando todo está bien. Dios no te va a decir que cruces porque has tenido un año espectacular. No, has tenido un año terrible. Has tenido un año, porque yo lo sé, yo lo veo, has tenido un año terrible. Y lo puedo ver por tu cara. Yo también lo he tenido. Usted me ha ayudado mucho. Dios nunca nos va a decir que crucemos cuando es fácil. ¿Por qué? Porque Dios dijo que cuando los sacerdotes ponen el pie, entonces se tirarán los mares. Antes que tú puedas cruzar, antes que tú puedas ver tu milagro, tú necesitas una acción de fe. El agua no se dividió para que ellos pisan al seco. Ellos pisaron al mojado, y entonces se dividió. Dios nos llama a actuar en fe antes que venga el milagro. Dios nos llama de actuar en fe antes que lo que tú quieres ver se produzca. Dios nos llama a cruzar cuando todavía tú no ves que el mar está dividido. Por esta razón Jesús le dijo a los discípulos en Marcos capítulo 4, versículo 35, hijos, dice la palabra de Dios en este versículo, que en este día, cuando vino la noche, Jesús vino y le dijo, crucemos al otro lado. Dice que lo tomaron en el barco. Jesús se sentó y ¿qué hizo? Se puso a orar por ellos. No, se puso a dormir. Muchos que este año hemos cruzado han creído que Jesús se durmió. ¿Por qué? Porque las cosas que han pasado, muchos han pensado que Dios ya no está con ellos. Pero Jesús espera la noche. Presten atención. El río desborda a la noche, siempre cuando va mal. Vamos al otro lado. ¿Por cuál razón? Jesús quiere ver cuánto fe tenés. Jesús quiere ver cuánto tú eres dispuesto. Siempre Dios nos pedirá cruzar al otro lado, y este es el año que tenemos que cruzar. Tenemos que buscar la valentía en nosotros de cruzar al otro lado. Y tenemos que saber, primero, a dónde vamos. ¿Qué Dios te ha llamado a hacer? ¿A dónde estás yendo? Y segundo, ¿quién te está diciendo que cruce del otro lado? Jesús dijo, crucemos al otro lado. Y cuando se levantó la tempestad, cuando se levantó la bufera, cuando se levantó el desastre, Jesús estaba en el barco. Se levantó y dijo, cálmate. Significa que si tú sabes quién te ha dado la orden de pasar al otro lado, el que te ha dado la orden va a sostener tu fe. Pues dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y ¿qué? Y consumidor de tu fe. Él mismo que te da el orden de cruzar. ¿Por qué no soy yo? Le estoy diciendo que miran no el Rose Mitchell, que miran el don en el Rose Mitchell. ¿Quién le está diciendo que crucen del otro lado? Que no se pudren a donde están, que no tomen el olor feo, que no se estancan en el estanque donde están. Porque el paralítico estaba en un estanque y se estaba estancando. Pero vino Jesús y lo quitó del estanque y el hombre se fue sanando. Muchos de nosotros estamos parados y Dios nos está diciendo que nos movemos y Dios no nos va a empujar. Dios no te va a comprar un carro para que tú vengas en la iglesia. Dios no te va a comprar una Biblia para que tú la lees. Repito,
Dios va a esperar que te compres una Biblia para que le lees y entonces te la explicará. Dios va a esperar que tomas 10 veces el colectivo y una que vengas a pie y entonces te regalará un carro. Porque Dios mira el deseo de tu corazón. Présteme atención porque tú has sido escogido este año para ser una punta de lanza para tu familia. Los sacerdotes eran punta de lanza para un pueblo de 2 millones de personas. Si los sacerdotes tenían miedo del desborde del agua y no hubieran puesto su pie, el mar no se había dividido. Y si el mar no se hubiera dividido, el pueblo no hubiera pasado. Y si el pueblo no hubiera pasado, nunca hubiera pisado la tierra prometida. Y Dios prometió en capítulo 1 de Josué, yo, repite conmigo, yo te he dado ya lo que tu pie pise. Significa que lo que tu pie pise ya es tuyo. Pero usted no me entiende. Dios le ha dado ya algo, pero usted tiene que ir a conquistarlo. Si usted no lo conquista, es suyo. Pero usted no puede disfrutar. Dios dice, ya le he dado la tierra, simplemente tiene que ir a poner el pie. Pero para poner el pie, usted tiene que superar lo que ve, el miedo. Usted tiene que superar lo que el pasado le dice, que no se puede, que esto, que el otro, que te pasó esto, que te pasó esto, y cómo es posible, la economía es fea, acá no se avanza, no es posible esto. Hay que cruzar al otro lado y Dios es el que... ¿Qué dice Hebreos capítulo 12? Quiero que lo lees, escríbete en un papelito, póngatelo en la casa y toda la mañana cuando tú entres, léelo. Y cuando te vas a dormir, léelo. Porque dice, el autor de tu fe, la fe que tú tienes, no me digas que no la tienes, tienes fe. ¿Por qué? Porque Él te ha dado la fe, porque es el autor de tu fe. Entonces, si Él te dice que cruces, tú cruzarás. No porque el pastor te dice, porque tú puedes hacerlo, porque tienes la fe para cruzar. Pero no tienes que mirar lo que desborda, no tienes que mirar la nochecita, no tienes que mirar las grandes tempestades, simplemente confía en Él, porque si Él te lo dice, Él te sostendrá. Muchos están soñando de abrir kiosco, negocio, empresas, a ayudar acá, quieren ir de misioneros, quieren servir a Dios. Este es el año de cruzar del otro lado. Sí, hermano, pero yo no hice la escuela bíblica todavía, prepárate. Yo ni tampoco lo hice, pero Dios me la hizo pasar en otra parte, la escuela de la vida. Pero hermano, yo quiero abrir un Carrefour. ¿Y usted ahora qué tiene? Nada. Pero hermano, empieza con un kiosco. No me mandas en Carrefour. Hay hermanos que dicen, yo pienso en grande. Yo creo que tú piensas en Dios, no en grande. Hay gente que piensa en grande, piensa en Dios. Porque todo grande empieza chiquito. No me venga con esa cosa. Hermano, yo quiero tener una iglesia de 10,000 personas. Yo también. Pero empiece de chiquito. ¿Por qué? Porque vas a aprender lo que significa ser pastor. Porque hoy somos estrellas. La iglesia ni te conoce. Pero tú te sabes hasta el número de calzoncillos que tengo. ¿Cómo se llama esto? Porque en Italia se llama calzetto. Calzetto. Tenía más el chiste, bueno. ¿Le sabe también la media? Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Hay algunos aquí que tienen fe para cruzar y otros que no la tienen. Y otros todavía se están ahogando con su sufrimiento. Todavía no lo creen. Y yo sé que algunos van a cruzar. Dios te ha puesto a usted como punto de lanza. Usted es un sacerdote. Hay personas atrás tuyo que están mirándote a ti cuál será tu acción. Y están mirando si tú pones en pie o no. Si estos sacerdotes no hubieran puesto el pie, nadie hubiera pasado. Pero déjame decirte una cosa simple. ¿Por qué estos sacerdotes pusieron el pie en el agua? Primero porque recibieron un orden.
y conocían la persona del cual recibieron el orden. Porque la palabra de Dios dice en el capítulo 1 que Dios le dijo a José: Moisés muerto, ok, abrimos la página a otro lado, ahora soy tú, ahora yo te voy a usar así como él y voy a ser grande delante del pueblo para que la gente te crea. La gente sabía de dónde viene la marcha. Y segundo, ¿qué es lo que tenían aquí? ¿Qué? El arca del pacto. ¿Y qué había dentro del arca del pacto? La presencia de Jehová estaba ahí. La presencia de Dios estaba con ellos. ¿Y cómo lo van a pasar? Y hay muchas personas que no sienten la presencia de Dios por causa del corazón, falta de perdón, amargura, odio, y quieren cruzar. No se cruza así. Antes dice: santifícate, porque verás milagros. Antes sana tu corazón y después vas a sentir la presencia y después cruzarás. Y hay algunos que ya alcanzaron, y hay otros que hoy se salvarán. Tienes que entregar, pues tienes que santificarte. La santificación no es una opción. La santificación es la base de ver el milagro. Un corazón puro, dice Mateo capítulo 5, versículo 8. Solo los puros de corazón verán a Dios. Santifícate y Dios hará milagros. Y yo sé que en este año milagros se correrán en tu vida. Tú vas a vivir, me vas a contar. Y yo sé que muchas cosas Dios ha hecho en este año. Pero hemos pasado un año terrible. Pero hoy, diga conmigo: tengo que cruzar. Dígale a tu vecino: este año vas a cruzar. Ah, pero ¿cómo lo dijiste, mamita querida? Ahora se encuentro, porque yo veo acá todo. Dígale a tu vecino: hace, en este año vas a cruzar. ¿Estás hablando a algún bichito por ahí? ¿Te viene? Que en este año vas a cruzar. Oh, en este año vas a cruzar. Dígaselo en fe, enfunda en el fe. En este año vas a cruzar. Vas a cruzar. Vas a tener, vas a lograr, objetivo que tienes que hacerlo. Porque Dios te ha mandado y lo que Dios te ha dicho. No importa la economía, no importa la enfermedad, no importa los bacterios, no importa los gérmenes, los bacterios y las infecciones que Satanás está sacando del mismo infierno para infundir en el mundo para que nos infectamos. La sangre de Jesucristo nos va a proteger a todos. Y si alguien se enferma, se sanará. Amén. Vamos a orar. Levántate.